Antoni Gaudí. Iniciamos con la vida del genio Antonio Plácido Guillermo Gaudí y Cornet. Aquí se aprecia la ficha técnica de este gran artista, que vivió entre los años 1852 y 1926, de nacionalidad española, y que presenta como sus obras principales las aquí listadas, aunque cuenta con una gran cantidad total de obras a su nombre. Los padres del genio fueron Francesc Gaudí Serra, quien vivió entre 1813 y 1906. Fue un calderero de Riudoms quien se casó con Antonia Cornet Bertran, una hija de caldereros de Reus. Curiosamente, no se conoce su año de nacimiento, contrario al de su muerte, la cual se produjo en 1876. A modo de aclaración, los caldereros son quienes trabajan los alambiques de cobre para la destilación del alcohol de las uvas del Camp de Tarragona. Gaudí nació el miércoles 25 de junio de 1852 en el Baix Camp, en la provincia de Tarragona. Algunos historiadores dicen que nació en el Mas de la Calderera, una casa de campo de su familia situada entre Reus y Riudoms, aunque todos dicen que nació en la Reus. La verdad es que nadie tiene pruebas concluyentes respecto al tema. Además, nuestro genio era el menor de 5 hermanos. Lastimosamente, solo 3 de ellos sobrevivieron, dado que 2 de sus hermanos murieron a los pocos años de nacer. Gaudí fue quien tuvo una vida más larga de los 3 restantes. Desde pequeño, Gaudí padecía un problema reumático que no le permitía jugar con los niños de su edad y le impedía desplazarse con facilidad por sus propios medios, dado el dolor que sentía, por lo cual a menudo faltó a clase, lo que le permitió pasar muchas horas observando los animales, las plantas y las piedras en el Mas de la Calderera. Anthony empezó su etapa escolar en el parvulario del maestro Francesc Berenguer. A su temprana edad, Antoni Gaudí ya demostraba tener una agudeza visual fuera de lo común. A los 11 años, hacia 1863, se matriculó en el Colegio de las Escuelas Pías de Reus, ubicada en el antiguo convento de San Frances. A partir de este momento parece ser que su mejoría intelectual fue muy importante, ya que consiguió muy buenas notas en geometría. En 1868, Gaudí se trasladó a Barcelona con el objetivo de estudiar arquitectura. Antes de entrar en la universidad, hizo un curso de acceso a la Escuela Provincial de Arquitectura, pero Anton no consiguió ingresar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura sino hasta el 24 de octubre de 1874, donde se hizo arquitecto graduándose en 1878. Mientras estudió arquitectura, Gaudí asistió a la vez a las clases de filosofía, historia, economía y estética, porque él decía que los distintos estilos no dependían de unas ideas estéticas, sino de un ambiente social y político. Gaudí tuvo que hacer el servicio militar entre los años 74 y 77. Fue declarado benemérito de la patria cuando se hizo la guerra civil carlista, aunque nunca entró en combate. A finales del siglo XIX, en Barcelona estaba un momento floreciente gracias a la industria textil. A los ricos les gustaba rodearse de artistas, intelectuales y famosos, y la burguesía gozaba de gran prestigio. Este era un buen caldo de cultivo para un joven arquitecto como Gaudí, que vio cómo se abrieron numerosas puertas para realizar sus proyectos. En 1878, su primer proyecto dentro de su labor profesional fueron las farolas para la Plaza de Real en Barcelona, mientras al año siguiente se ocupó de la capilla de Jesús María de San Andreu, proyectos que le sirvieron para 1883 recibir su primer encargo importante, la Casa Vicens, obra que le abrió las puertas a propuestas más significativas e importantes tales como la Sagrada Familia, de la cual tomó riendas ese mismo año. Más adelante continuó descrestando con sus obras y consiguiendo fama a lo largo del mundo. También han de destacarse la Casa Güell, realizada entre 1886 y 1889, además del Parque Güell, que llevó a cabo en 1900 y 1914. En su última etapa de vida y hasta el día de su muerte, Gaudí se dedicó exclusivamente a trabajar en la Sagrada Familia, al punto que en 1925 se trasladó a vivir en el estudio que tenía allí. El 7 de junio de 1926, el genio se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri. Cuando pasaba por la Gran Vía de las Cortes catalanas, fue atropellado por un tranvía. Gaudí no iba bien vestido, por lo cual no fue socorrido de inmediato. 3 días más tarde murió. El 12 de junio, 2 días más tarde, media Barcelona se vistió de luto para rendir el último honor a un hombre que, aunque pocos lo habían conocido en persona, se había vuelto muy popular. Su cuerpo fue enterrado en la cripta de la obra donde trabajó 43 de sus últimos años de vida, en la Sagrada Familia. El registro fotográfico de Gaudí fue muy poco, pues él no buscaba el contacto con los periodistas y huía de las cámaras.
El viejo Gaudí era un hombre que se conformaba con poco y se vestía de manera poco cuidadosa. Esto debido a que a partir de 1912 tuvo muchos sufrimientos y cambios de actitud. Ese año murió su sobrina, Rosa Egea, que vivía con él en Barcelona. En 1914 fue su colaborador Francesc Berenguer Mestres quien murió. En 1915, la continuidad de las obras de la Sagrada Familia peligró por culpa de una grave crisis económica. En 1916 muere su amigo, el arzobispo de Vic, doctor Torras y Bagués, y en 1918 moría su mejor amigo y mecenas, Eusebi Güell. Son hechos tristes que le afectaron, pero que no le restaron energía y ganas para ver cómo crecía su obra más grande, la Sagrada Familia. Gaudí y sus principales obras. Ubicado en la localidad de Cantabria de Comillas, una comunidad autónoma española, es uno de los edificios más importantes del modernismo y una de las primeras obras de Gaudí. En 1883, Maximiliano Díaz de Quijano encarga a Gaudí, cuando tenía 32 años, la construcción de un chalet de verano. 2 años después, finalizó su construcción. Mide 15 por 35 metros y se adapta al desnivel del terreno, con un semisótano, la planta noble, un patio, una torre y un desván. El Capricho mezcla elementos arquitectónicos orientales y medievales, junto con detalles coloridos de piedra, ladrillo y cerámica, de azulejos y girasoles tanto en su interior como en el exterior. Ubicada en Barcelona, España, la Casa Calvet fue diseñada por Gaudí en 1898 para una familia de industriales dedicados a la fabricación algodonera. En esta obra, Gaudí abandona sus anteriores inspiraciones árabes y orientales para incursionar en el estilo barroco. Gaudí tenía 45 años cuando firmó el proyecto en 1898. Contaba con un sótano para almacén de tejidos, planta comercial, piso principal, con una terraza en la fachada posterior para vivienda a los propietarios. Se considera como una de las obras más conservadoras de Gaudí, caracterizada por la originalidad de los volúmenes de la fachada, las formas orgánicas y el lujo en su interior. La Casa Batlló, construida entre 1904 y 1906, es la segunda casa de Gaudí. Es una remodelación de un edificio situado en Barcelona, encargada en 1904 por Josep Batlló y su esposa Amalia. Gaudí diseñó el proyecto de remodelación de la casa a los 52 años. Refleja la plenitud del estilo del artista, dotada de originalidad, fantasía y color. Enmarcada dentro de su etapa naturalista, su construcción es inspirada en las formas orgánicas de la naturaleza. En la parte superior de la fachada, el tejado tiene una forma de lomo de animal y grandes escamas tornasoleadas. El Parque Güell, diseñado por encargo del empresario Eusebi Güell y construido entre 1900 y 1914, fue inaugurado como parque público en 1926. Esta obra hace parte también de su etapa naturalista, en la cual perfeccionó su estilo personal. En ella puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones estructurales, producto de su análisis de la geometría reglada. En el Parque Güell desplegó Gaudí todo su genio arquitectónico y puso en práctica muchas de las innovadoras soluciones estructurales que serían emblemáticas de su estilo organicista y que culminarían en la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, la obra maestra de nuestro genio arquitecto, es una basílica católica situada en Barcelona, España. Su construcción fue iniciada en 1882 y hasta el día de hoy se encuentra en proceso de construcción. Gaudí se hizo cargo del proyecto a los 31 años de edad. Dedicó el resto de su vida, en especial los últimos 15 años, en exclusiva a la obra. El templo, cuando esté terminado, dispondrá de 18 torres, 4 en cada una de las 3 fachadas, y a modo de cúpulas se dispondrá un sistema de 6 torres. En la torre central, dedicada a Jesús, tanto el exterior como el interior están resueltos con un original sistema constructivo basado en la geometría reglada. Porque Gaudí es un genio de la arquitectura. Para responder necesitamos dos elementos: su estrategia de pensamiento y su técnica creativa. Gaudí tenía un gran gusto por la naturaleza y los seres que la rodean. Usaba gran cantidad de figuras y formas para dar sentido a sus creaciones.
Sus representaciones eran una combinación de conceptos, símbolos y un amplio sentido de la estética. Él consiguió innovar y generar nuevas formas y soluciones estructurales, a través de figuras como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide de una hoja, el helicoide y el conoide, generó un cambio de paradigma muy importante dentro de la arquitectura, pues sus creaciones eran estéticas, funcionales y mucho mejores que las formas clásicas. La Biblia y la liturgia le servían de inspiración para plasmar símbolos y conceptos a sus ideas. Proyectó el templo como la Jerusalén celestial. Los pilares de la nave principal serían palmeras, árboles de la gloria, sacrificio y martirio. Los de las naves laterales serían laureles, árboles de la gloria y de la inteligencia. Según Gaudí, la liturgia da lecciones de la más estética pura. La liturgia todo lo tiene previsto. Gaudí tenía la capacidad de concebir obras que servían perfectamente a la geometría. Sus elementos arquitectónicos están al servicio de la función mecánica, arcos parabólicos, columnas inclinadas, entre otros. Aun así, era capaz de imprimir en sus obras un surrealismo al salirse de los límites y contrastar las formas blandas con la dureza geométrica. En el Parque Güell, las columnas dóricas, que indican pesantez y reposo casi clásicos, sostienen un techo que parece abolsado por el peso del agua o movido por el viento. El arte de la espiritualización de la materia. Las grandes obras de Gaudí suponen un alto contenido emocional, un espectro mágico dotado de figuras y formas surreales. El artista ha trascendido los límites y busca explorar nuevos territorios alejados del compás y la geometría perfecta. La mayoría de las personas rara vez son atraídas por la emoción estética de la arquitectura, pero Gaudí tiene la rara capacidad de dotar de sentido emocional a sus obras. Tiene la peculiaridad de espiritualizar lo material. Por eso muchos lo consideran el poeta en piedra. Como se mencionó, Gaudí tenía un gran sentido y manejo de la materia, pero además tenía la gran capacidad de concebir y abordar sus ideas desde una visión global. No dejaba que ningún detalle se le escapara. Se preocupaba desde las soluciones estructurales hasta las funcionales. Dominaba técnicas como la cerámica, la vidriería, la carpintería y la forja, pero tenía una habilidad que lo hacía resaltar sobre los demás: la estereotomía, tallado, planeado y controlado de rocas para ubicarlas o colocarlas dentro de una zona específica en una obra. Gaudí no era como los demás. Mientras sus colegas pensaban, ideaban, dibujaban en planos y hacían maquetas, él se saltaba algunos pasos dada su increíble capacidad de imaginación. A medida que ideaba y se le ocurrían nuevas ideas, él plasmaba los detalles en una maqueta tridimensional hasta conformar el grueso de su proyecto. ¿Qué podemos aprender de Gaudí? Gaudí logró, en palabras del arquitecto Rafael Moneo, conciliar la lógica formal de la construcción con la libre expresión de ideas y sentimientos. En primer lugar, Gaudí nos enseña a contradecir los estándares establecidos y buscar la creación de un estilo personal. Por ejemplo, cuando concebía una idea, él trataba de materializar en una maqueta aquello que veía en su mente antes de elaborar algún tipo de plano, a pesar de que el procedimiento formal de la época dictaba que los planos debían elaborarse antes que los modelos tridimensionales. Incluso, muchas veces no fue él, sino su equipo quien elaboró los planos de las obras basándose en los modelos que Gaudí elaboraba. Gaudí buscó tener siempre una visión integradora en sus obras. Estas debían cumplir con los requerimientos estructurales, ser altamente funcionales y además decorativas. Esto se puede ver al interior de la Sagrada Familia. Las columnas brindan un soporte estructural ya que sostienen el peso de toda la basílica. Estas son elaboradas en piedra, que es más resistente a medida que se va acercando al altar. Adicionalmente son decorativas, ya que entre más resistentes son más rojizas, y eso dota de gran variedad de color al interior de la basílica. Pero, además, su función, según Gaudí, es permitir que el hombre se acerque a Dios, y esto lo logra al hacer que las columnas tengan formas similares a grandes árboles que se ramifican llegando al techo y hacen que el interior parezca un bosque, ya que Gaudí creía que era en el bosque donde el hombre estaba más cerca de Dios. Adicionalmente, en sus obras integró diversos artes, tales como la cerámica, escultura, carpintería, y creó otros nuevos, tales como el trencadís, que es la elaboración de ornamentos a partir de desechos de cerámica.
Otro elemento a aprender de Gaudí es la búsqueda de soluciones a partir de la percepción del entorno. Por ejemplo, la representación de la naturaleza en los interiores de sus edificios para que parecieran más agradables a las personas. Gaudí siempre mezcló sus pasiones personales en sus obras, y esto hacía que fuera profundamente apasionado por las mismas. Sus grandes pasiones fueron la arquitectura, la religión, la naturaleza y su eterno amor por Cataluña y sus orígenes. Todos estos elementos se reflejan claramente en sus grandes obras. La prolífica labor de Gaudí, no tanto en cantidad sino en la complejidad de las obras, hizo que necesitase la colaboración de múltiples ayudantes profesionales de todos los sectores de la construcción, con los cuales logró crear un equipo integrado y perfectamente estructurado. En su taller se formaron múltiples representantes del modernismo español. Gaudí es hoy en día conocido como el arquitecto de Dios, tanto por su ferviente religiosidad como por lo magnánimo de su obra.